Psicoflix, episodio 197. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 197, en el que vamos a hablar de neuropsicología y realidad virtual. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, aquí empezando la semana un lunes, hoy hemos tenido otra reunión de suscriptores en Psicoflix a las 9 de la mañana con un café, hablando, pues cosas muy interesantes como por ejemplo el efecto terapéutico que tiene el precio de las consultas, o cómo gestionar la agenda, o temas de herramientas. Muy guay, la verdad que nos lo hemos pasado muy bien, igual que con el curso que hemos sacado este mes sobre sectas con Laura Merino. Ya sabéis quién es, una psicóloga experta en sectas que ha pasado por el podcast y que nos creó un curso muy interesante que la gente que forma parte de la suscripción tiene accesible, igual que el de PCIT del mes pasado, igual que todos los webinars anteriores. Estoy muy contento porque además vamos a meter ahora un mapa para que toda la gente que está dentro de Psicoflix pueda ver dónde están todos sus compañeros y compañeras. Y bueno, esto creo que va a permitir conectar a la gente. No me enrollo más, Che, porque hoy hablando de conexiones, a lo mejor neuronales, pero que tenemos un tema muy interesante y con un invitado que nos va a hablar muy bien de esto. ¿Quién es? Cuéntame. Pues tenemos un invitado de lujo, él es Miguel Saura, es neuropsicólogo, coordinador del departamento de I+D+I de Enexplora, es investigador y docente en numerosas instituciones de España y Latinoamérica. Bienvenido, Miguel. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, te damos la gracia a ti. Miguel, la primera pregunta es obligada. Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día ahora mismo? Bueno, pues mi día a día es levantarme todas las mañanas, limpiar un poquito. Uy, eso ya empezamos fuerte. Hombre, por Empezamos fuerte. supuesto. Claro, mientras hace efecto el café, que suele tardar como una media hora, ¿no?, en hacer el kick-in, pues ya vas limpiando un poco y entonces, una vez está todo listo, ir directo a la oficina con la mente clara a leer artículos, a preparar cositas, pues para ir diseñando los test, ir comunicándome también con los otros centros de Unity para coordinarnos y un poquito hacer ese trabajo, hacer pruebas con las nuevas versiones, ir dando feedback, sobre todo hablar mucho, ¿no?, con los compañeros porque es un trabajo muy interdisciplinar y crear un test al final requiere mucho tiempo y mucho ensayo y error, ¿no? Claro, porque estamos hablando de que trabajas en una empresa que es grandísima, es donde hay un montón de compañeros y cuéntanos de qué se trata, qué es Nexplora, cuéntanos. Pues Nexplora es una empresa que se creó hace 10 años, la creó Gemma Climent y bueno, intenta unir la tecnología con la neuropsicología, porque al final sí que tenemos muchos paradigmas, tenemos método, tenemos práctica clínica, pero claro, la tecnología nos aporta unas cualidades y unas características que obviamente se pueden implementar y pueden no solo mejorar, sino innovar en lo que ya hacemos. Entonces, estamos continuamente leyendo los artículos de las novedades que salen y además, aparte de lo que nos vamos informando ya, vemos lo que ya tenemos, lo que ya hay, lo que ya funcionaba antes. Intentamos innovar y crear modelos teóricos nuevos para tratar de poner a prueba las habilidades cognitivas como, bueno, la atención, funciones ejecutivas, inteligencia, etcétera, en escenarios de realidad virtual, y así pues medir mejor, evaluar, hacer evaluación neuropsicológica a los pacientes pues de una manera que sea más rápida, más efectiva y nos dé más información, sobre todo con la realidad virtual, que es algo que en general nos aporta una calidad psicométrica que antes no teníamos, ¿no? O sea, las pruebas, la evaluación neuropsicológica se basa en el rendimiento,
Por ejemplo, pues tu Ujú. rendimiento con la atención sostenida o tu rendimiento en memoria. Y claro, cuando tú estás haciendo una prueba de rendimiento te pueden afectar variables extrañas, ¿no? El entorno, el evaluador u otras cosas. Entonces la realidad virtual te sitúa en un lugar que es común a todas las personas evaluadas, y el evaluador es el mismo para todos. Entonces lo que puedan ser variables se convierten en, constantes, y así la fórmula que intentamos hacer para predecir se hace un poquito más pura, ¿no? Y los números, esas propiedades psicométricas, la fiabilidad, etcétera, pues gana mayor peso. Aparte de que es más ecológico, ¿no? Porque no es lo mismo pues utilizar una hoja y un lápiz o ciertos instrumentos que directamente llevarte a la persona a una escena real que sí pone a prueba esas capacidades, ¿no? Ujú. Que cuéntame, Miguel, porque esto me parece súper interesante. Yo veo los vídeos, veo a la gente con las Oculus Quest y, claro, y pienso, jue, mi mente explota, ¿no? Entre todas las posibilidades, pero vamos a concretarlo un poco. Cuéntame, ¿qué tipo de test, qué procesos estáis evaluando? Vale, pues nosotros nos centramos sobre todo en medir capacidades cognitivas superiores. Por ejemplo, todo lo que tenga que... tenemos un test para cada red, ¿no? La red atencional para niños y para adultos, red de función ejecutiva y red de memoria. Y estamos ahora con una de discalculia y otra de inteligencia que la estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, te voy a contar cómo funciona uno de los test para que te hagas una idea. Aula, que es el test más viejo y más famoso, tiene ya 10 años, es un aula de clase, ¿no? Ujú. Donde el niño tiene que hacer distintas tareas que ponen a prueba su atención y, claro, suceden cosas alrededor como en un aula normal. O sea, tú te pones las gafas de realidad virtual y es un entorno 360 grados en el que mires a donde mires, estás explorando el escenario. Entonces, es muy guay porque la realidad virtual te traslada al lugar. Obviamente tú tienes las gafas puestas y sabes que estás ahí, que estás en un escenario de realidad virtual. Obviamente no te está dando un ataque psicótico, pero es cierto em, que sí que cuando te quitas las gafas notas como que has cambiado de habitación. O sea, la sensación de inmersión es muy fuerte. El cerebro se tiene que adaptar a todo. No podemos estar continuamente viviendo la idea de disociación de estoy en un escenario de realidad virtual. Eso te pasa los primeros segundos. Ya al rato Mm. es como cuando te pones una... el cerebro se agota de estar alarmado por estar en un entorno distinto. O sea, si yo ahora mismo chasqueo los dedos y te teletransporto al mundo de Tron o a algún mundo digital, te chocaría al principio, pero es que al final dirías, pues ya está, estoy aquí. Y no estarías pensando en que tú eres carne y hueso. O sea, algún día te lo podrías plantear, ¿no? Obviamente, porque sería un poco heavy, también te digo. Pero al final te tienes que adaptar. Y eso con la realidad virtual pasa lo mismo. Y al final, cuando tú estás en una clase haciendo tareas o estás en un supermercado haciendo la compra o X, da igual que sea animado y que sea en realidad virtual, es que lo estás haciendo. Y pones a prueba las Ujú. mismas cosas y al final te lo crees y se hace muy orgánico y muy natural. Entonces, Qué, estás en el aula, Ujú. ¿no? qué chulo. Y el niño, sí, está muy guay. El niño primero tiene que explotar unos globos, ¿no? Pues ese momentito de venga, vamos a habituarnos al entorno, una tarea de usabilidad para que aprenda a usar el mando, algo sin dificultad, ¿no? Explorar un poquito, te dice, mira, tienes unos globos, explotarlos, apuntas con las gafas, ¿no? Los explotas. Y entonces ya te hace una tarea de entrenamiento en la que te hace un Ujú. paradigma de evaluación atencional muy clásico, que es un paradigma no-go. El paradigma no-go dice que te van a presentar distintos estímulos y tienes que abstenerte de pulsar con el estímulo diana. Por ejemplo, a continuación vas a ver en la pizarra y a oír distintos estímulos. Nube, árbol, manzana. Debes de pulsar con todos ellos. Pero cuidado, si aparece manzana, no tienes que pulsar. Entonces, pues si lo ves o lo oyes, ¿no? Entonces, tienes que estar continuamente pulsando todo lo que aparece, excepto si aparece la manzana. El niño ahí pues tiene que estar atento, no se le debe escapar ninguno, se está midiendo
velocidad de respuesta, se está midiendo las omisiones, que sería cuando debe pulsar y no pulsa, comisiones, que no debe de pulsar y ha pulsado. Se mide también la desviación del tiempo de respuesta, la actividad motora, porque el escenario está vectorizado y tiene cámaras, entonces cualquier tipo de actividad motora se registra, incluso si estás haciendo un bailoteo con el pie porque estás nervioso o porque eres hiperactivo X. Eso suma en los vectores, parece que no, pero va sumando y todo eso se cuantifica y al final te da datos. ¿Qué tiene de bueno? Pues que ponemos distractores, entonces tenemos los mismos datos clasificados cuando hay distractores y cuando no, cuando es auditivo, cuando es visual, la tarea uno, luego la tarea 2, que es otro paradigma de evaluación atencional. Entonces al final no solo estás evaluando la atención de una manera, sino que estás poniendo condiciones experimentales que te permiten ver el perfil atencional del niño. Entonces ya pasamos de algo que te pueda permitir aventurarte en decir, vale, esto me suma como apoyo diagnóstico en caso, por ejemplo, algo muy común, el TDAH, el trastorno de déficit de atención, sino que además a nivel psicopedagógico, terapéutico, sé cómo funciona la atención del niño, sé si los estimulantes le vienen bien o si algo sin estímulos externos le viene mal, porque a veces los distractores son buena idea, eso lo podríais imaginar. Claro. Claro, y estaba pensando que aparte de las ventajas evidentes, ¿no? Como por ejemplo puede ser la adherencia, ¿no? De cara a los niños que estén acostumbrados a los videojuegos y les guste, o también la capacidad de controlar variables extrañas dentro del entorno virtual, ¿no? Porque en un entorno físico a lo mejor hay cosas que no podemos controlar, es evidente, ¿no? ¿Qué otras ventajas ves en este tipo de evaluaciones? Que esté gamificado ayuda muchísimo, porque a los niños les flipa. O sea, es algo que ellos llegan y les hace muchísima ilusión, quieren probarlo y además es muy divertido. Bueno, los niños dejan una cantidad de anécdotas muy grande. Es verdad que a algunos adultos sí que les abruma un poco, pero luego cuando lo Ujú. prueban es tan sencillo como pulsar un botón, ¿no? Entonces al final se maneja bien. Y otras ventajas, pues por ejemplo, la ventaja es poder monitorizar la evaluación. Porque esto es algo que no nos damos cuenta, pero si le damos un par de vueltas, a excepción de los autoinformes o de los cuestionarios, cuando hacemos evaluación neuropsicológica, normalmente el evaluador, en su papel de evaluador, forma parte del test. Porque tiene que manipular los objetos y tiene que ocuparse de hacer el registro de las puntuaciones. Entonces, aparte de que como ser humano obviamente puede tener fallo, que eso ya lo he comentado antes, es verdad que no le estás prestando tanta atención como podrías hacer si simplemente te limitaras a observar. Entonces, nosotros desde el ordenador, cuando estamos evaluando, vemos continuamente lo que está haciendo el paciente, no solo porque lo tenemos delante, sino porque también vemos lo que está haciendo porque la pantalla lo retransmite, ¿no? Entonces, eso es muy guay porque incluso con padres también mejora la adherencia. Porque un padre no puede estar en una sala mientras un niño está siendo evaluado, pero, por ejemplo, sí que puede ver la evaluación mientras tú le explicas cómo funciona y que entiendan mejor el proceso. Entonces, eso también ayuda bastante a que todos, más que participar, pues bueno, entiendan un poco lo que está pasando o se haga, es más comunicativo, ¿no? Poder mostrar este tipo de cosas que normalmente pues se suelen Ujú. hacer separadas para que no interfieran, ¿no? Claro. Has hablado del sesgo del evaluador y también me interesaría entonces, pues, hablar de cómo se entrenan a las personas, a los niños en este caso, a los adultos que usan la realidad virtual y cómo se entrena al profesional también para que no caiga en esto, en el uso de la realidad virtual. Pues fíjate que normalmente los test tienen manuales, tienen, bueno, se necesita pues aprender muy bien a utilizar la herramienta. Y yo siempre digo con estos test que es muy curioso porque los test normalmente cuando son de evaluación neuropsicológica tienes que aprender a pasarlos, a hacer la evaluación. Sin embargo, con los nuestros, aprender a hacer la evaluación es común a todos los test. O sea, da igual que sea de memoria de función ejecutiva, solo tienes que saber manejar las gafas. Lo más desafiante es analizar los resultados, porque claro, como es algo informatizado, registra una cantidad de información que no es habitual fuera de este tipo de herramientas. Cuando un test normal, pues a lo mejor uno que sea una batería larga, yo qué sé.
la escala Wechsler a lo mejor te saca 15 variables, los nuestros te sacaban 150, ¿no? Ujú. Entonces, la clave está en interpretar los resultados. Al final, las gafas funcionan como un móvil, tienen su propia interfaz, ¿no? Pues, no sé, ¿la habéis probado alguna vez las gafas? Sí, 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 sí. jugando solo, pero, Sí. pero bueno. Pues ya te digo, pues, tiene su tienda de aplicaciones, tienen su Ujú. botón para centrarte lo que estás viendo, ¿no? Es intuitivo. Además, lo está desarrollando los de Facebook y están intentando que sea algo que aprendas mientras lo utilizas, que sea una interfaz sencilla. Y sinceramente, hace 30 años no todo el mundo tenía un portátil y un smartphone. Y yo creo que dentro de 10 años todo el mundo va a tener una gafas de realidad virtual y más con esto del metaverso. Entonces, al final, la gente, si no llega entrenada, llega muy abierta a ello y al final es que es muy sencillo. Es que lo único que es que te permiten ver el mundo virtual y el manejo de los mandos al final no es muy rápido. Ya estamos acostumbrados a acostumbrarnos, ¿no? Antes los mandos tenían Ujú. muchos botones, los de la televisión, y ahora con 2 botones vamos listos, ¿no? Mm, claro. Entonces, sí. Claro, yo pienso en mi entorno, a mí que me gustan los videojuegos y tal, me resulta muy cómodo, ¿no? Pero también entiendo que habrá personas a las que les genere cierta resistencia. Sin embargo, aquí estamos hablando de evaluación, ¿no? Pero yo recuerdo haber comentado todo esto de la realidad virtual ya hace mucho tiempo, ¿no? Cuando aún no estaba tan accesible pues las gafas de Facebook, de Meta y tal. Y se hablaba mucho sobre la exposición, ¿no? Por ejemplo, en terapia de pues, algunas fobias y demás. Entonces, quería preguntarte cómo está ese tema ahora, ¿no? ¿Cómo se están utilizando la tecnología de realidad virtual en la terapia de exposición, por ejemplo? Pues ahí está Sayus, no sé si lo conocéis, que utilizan las gafas Pico, Mm. Sí. que es una aplicación pues, dedicada a la terapia por exposición. Y luego aparte, bueno, pues hay gente que ha desarrollado sus propios escenarios para hacer terapias concretas. La terapia es más difícil de diseñar como producto porque igual que la evaluación, como he dicho antes, tiene que Mm. intentar ser lo mismo para todos, para que partir de la misma línea y ver a dónde llegas, ¿no? La terapia es algo que tiene que personalizarse muchísimo. Entonces es un poco complicado hacer sandbox, ¿no? Ujú. Bueno, aplicaciones que te permitan programarlas y entonces ahí el reto viene en programar, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que la terapia en realidad virtual, yo he leído bastantes artículos y de hecho una de las clases que doy en los módulos en las universidades es de rehabilitación con nuevas tecnologías y es súper guay lo que hace la gente. O sea, desde levantarte en un hotel, todo simulado por realidad virtual, hasta llegar al avión para entrenar el quitarte el miedo a volar, ¿no? O sea, partimos desde el mismo día, ¿no? Incluso el día de antes, donde empieza ya un poco a invadirte toda esa ansiedad que muchas veces te incapacita para poder hacer algo como coger un vuelo, que a veces es muy necesario. Entonces ahí las gafas de realidad virtual son increíbles, porque claro, tú como psicólogo, ¿cómo te vas a ir con tu Ujú. paciente a un hotel a irte a coger un Claro. vuelo? Es que, Permiten hacer una jerarquía más flexible, ¿no? Sin cambios tan claro. drásticos entre un punto y otro. Y muchas veces también la neuropsicología, como estamos hablando del funcionamiento del cerebro, hay mucha parte de ella que se centra en el daño cerebral adquirido Ujú. o en algún tipo, pues bueno, de expresión fenotípica X. Entonces, al final, eh, a mí muchas veces me interesa, aparte de saber, de hacer la evaluación, me interesa saber si eres independiente, ¿no? Entonces, poder tener un aparato que me permita acompañarte al supermercado o que te pongas, entre comillas, a cocinar, es súper útil porque ahí también ves cosas que a lo mejor pueden escaparse, porque algunos test son solo auditivos, otros son solo visuales, otros siguen un tipo de paradigma de evaluación que a lo mejor no se aplica del todo. Bueno, y al final, como ya te digo, no te puedes ir a convivir con el paciente, entonces eso pues Mm. sí que nos da... Claro. Claro, Sí. estaba pensando en algo que has comentado antes, ¿no? Porque hablabas de como que, bueno, cualquier persona de cualquier cultura podría adaptarse, ¿no? A la realidad virtual, pero también estaba pensando en esa validez ecológica, ¿no? ¿De qué manera Mm, personalizáis este ambiente para que sea también
adaptado a esta persona. Pues a ver, es muy importante intentar consultar con muchos expertos para evitar cualquier tipo de símbolo o... Porque a nivel cultural, un aula puede ser muy distinta en distintas culturas, entonces hay que intentar utilizar cosas neutras. Por ejemplo, tenemos también un aquarium, o sea, un acuario en el test Aquarium, que es evaluación atencional para adultos, donde simplemente, pues bueno, es pues, un acuario que te lo puedes encontrar en casi cualquier ciudad. Y los peces que pasan, pues te dan un poco igual, porque se entiende que en un acuario hay distintas especies. Claro. Luego Ice Cream, que sería una heladería, eso a lo mejor quizás sí que puede tener algo más de choque cultural. No sé dónde hay heladerías, si no, pero supongo que habrá heladerías en casi todo el mundo. Y luego el Test Suite, que es en una tienda de muebles, ahí donde encontramos el choque cultural, que bueno, que es algo que solucionamos súper rápido, fue en el habla hispana, que normalmente, excepto aula, que sí que tiene acentos, porque es más para niños, Aquarium o Ice Cream, por ejemplo, se hace todo con el acento español. Pero en Suite tuvimos que añadir más acentos porque a lo mejor a una litera la llaman cucheta o el armario puede ser el closet, puede ser, ¿no? O sea, hay muchos nombres distintos y muchas formas de llamar a distintos muebles. Entonces, al final, sí que tuvimos que mirar palabras de alta frecuencia siendo sinónimos en cada territorio para poder añadirlos, ¿no? Y que Ujú. supieran a qué se referían. Claro. Sí, sí, es muy importante porque es eso, ¿no? Ofrecéis servicio en diferentes idiomas y me gustaría saber cómo ha ido esta evolución. Es decir, cómo habéis ido viendo que la gente recibía este tipo de evaluaciones, cómo recibía las gafas, ¿no? Porque supongo que habréis notado una flexibilidad mayor, ¿no? En los últimos tiempos, en los últimos meses, por ejemplo. Sí, aquí han habido dos factores muy importantes. Uno, el hecho de que al final esto como herramienta científica tiene una calidad psicométrica muy alta y saca muchas variables, entonces para investigar como test de control es increíble. Entonces ha ido saliendo muchísimos artículos académicos y la fama viene un poquito de ahí, pertenece al proyecto europeo de Horizon y todo. Ujú. Y por otro lado, a nivel tecnológico, pues claro, hombre, es que las primeras gafas, me parece, pues si no costaban 3.000 euros, no sé, o sea, es que Claro, porque vosotros empezasteis en 2009, ¿no? En aquel momento, como mucho que había las cajetillas estas donde ponías el teléfono, porque creo que, bueno, no sé si en PlayStation 4 ya las VR y tal, sí, algo había, ¿no? Pero no tanto como ahora. empezamos, ¿cuáles fueron las primeras? No sé, es que aún no estaba yo ahí, pero las Vuzix o las Cinemizer eran que tenían cableado, había que Sí, calibrarlas y, bueno, claro. Sí, no, yo hablo ya de acceso al público, claro, a nivel un poco más de desarrollo seguramente, ¿no? Pero de acceso al público, unas gafas de realidad virtual eran un poco inaccesibles. eran totalmente inaccesibles y la gente que las adquiría lo hacía porque realmente las quería o porque tenía algún tipo de fondo o porque se integraban en otro tipo de proyecto. Bueno, los mostrábamos, porque las publicaciones eran muy buenas, entonces íbamos a congresos, etcétera. Y luego cuando se hicieron más asequibles las gafas, porque esto es algo que ya te digo, ahora las gafas son muy asequibles, cuestan menos que un Ujú. smartphone de alta gama. Me parece que Sí. están por unos 400 euros. Las puedes comprar en Amazon y te llegan al día siguiente a tu casa. Y bueno, pues, gafas de realidad virtual, ¿sabes? Que Ujú. está bastante bien. Entonces, claro, ahora mismo son súper accesibles y ya hay una historia detrás de ellas. Ya hay, eh, pues todo esto que te estoy comentando, ya tenemos más de 600 entre citas, publicaciones, menciones, etc. Entonces, al final, pues todo eso hace mucho que, aunque la tecnología la gente se tenga que adaptar, es lo que decíais antes sobre el uso que hace la gente. Mira, hay anécdotas muy buenas del equipo de soporte técnico y también he estado ahí, hay gente realmente, o sea, con cariño, ¿eh? De hecho,
Lo que voy a decir... Ya sé, os, puedo sudar, continúa. os prometo que lo que voy a decir es un halago. Al principio no, pero luego sí. Gente absolutamente negada para la tecnología, poniendo de su parte, tanto como los de soporte técnico, porque vaya paciencia, Claro. eh, pero poniendo de su parte porque realmente dicen, no, es que quiero utilizarlo porque sé que es lo mejor para mis pacientes. Mm, Y echando horas allí, joder, que al final hay gente que hay algo que no le sale bien las tres primeras veces y ya no mm, solamente frustración o tolerancia a las frustraciones, también, pues bueno, que la psicología, como todos sabremos, la práctica clínica, pues hay que producirla un poco en masa y bajo X condiciones para que salga bien, incluso llegue a ser rentable y sobre todo también útil para el paciente. Entonces, que no saber manejarte con una herramienta abruma y asusta. Y yo he visto a gente bastante mayor, negada, que bueno, no tiene por qué estar relacionado, pero un poco sí, mm. totalmente negada para la tecnología, jo, de verdad, o sea, esforzándose un montón y vale, sí dan mucho la brasa, pero porque quieren hacerlo bien y al final aprenden a utilizarlo, ¿no? Entonces, esa gente es la misma que en su momento se compraron gafas caras y que poco a poco pues se van uniendo al final. Ujú. Mira, pues precisamente sobre esto nos preguntaban por redes, ¿no? Porque de qué manera vosotros habéis conseguido con la tecnología, ¿no? Adaptar esta brecha generacional, pues para las personas que sean de mayores de 65 años, por ejemplo. Ya te digo, a nivel de clientes, de usuarios, porque claro, nosotros no hacemos clínica, Ujú. Ujú. sí que la podemos hacer, bueno, pues de servicio a otros clínicos, ¿no? Que alguna vez, pero no es lo habitual, no hacemos clínica. Pero nuestros clientes sí que son las que lo hacen. Entonces, por parte de nuestros clientes, es algo que ya os digo, es el propio ímpetu de la persona y que al final esos mismos clientes, si hacen neuropsicología, probablemente también tengan un iPad, por ejemplo, para hacer ejercicios o que ya tengan ordenador. Entonces, al final, encaja un poco con el perfil, ¿no? La neuroimagen, etcétera. Sí que es verdad que es una rama un poquito, pues, que sí que invita o que tiene que ver con la tecnología. Y por parte de los pacientes, a ver, también te digo, o sea, yo tengo un paciente y le digo, te tengo que pasar esta prueba con realidad virtual y el paciente no creo que me diga, "Ah, no, es que la prefiero en físico". Entonces, al final no le queda otra. Que luego, al final, el paciente, o sea, me parece más sencillo hacer a nivel, quiero decir, que al final tienen que darle a un botón, ¿no? Cuando toca. Entonces, es más o Mm. menos fácil. Hay mucha gente utilizando realidad virtual, con personas mayores, porque en los congresos, cuando yo voy, claro, Nexplora tiene un nombre y yo voy a lo mejor a representar el congreso y es súper guay porque me encuentro un montón de gente que conoce Nexplora y claro, obviamente, pues ahí se va a ver las publicaciones, los avances y todo eso de los demás y nos enseñan aplicaciones que están programando ellos y es súper chulo, ¿eh? O sea, la gente está haciendo las Mm. cosas súper, súper guay. A lo mejor no es algo comercial o un producto terminado que pueda venderse y difundirse, pero si os ponéis la gafa si lo veis, o sea, son ejercicios chulísimos y que ellos ya utilizan con sus pacientes y encuentran bastante progreso. Mola un montón. Mm. Qué guay. A mí siempre me gusta la tecnología, ¿no? Bueno, en relación a nuestro campo, pues también. Y quería preguntarte sobre todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y si de alguna manera la tenéis en cuenta en vuestro roadmap, ¿no? No sé si para análisis de datos o por la creación de entornos en base a algún tipo de prompt o no sé, cuéntame. Jo, pues esto, me encanta que me hagas esta pregunta porque, claro, hay una cosa que tiene Explora, que bueno, a mí me encanta, ¿no? Que es que la realidad virtual eclipsa un poquito a nivel general, pero, y tiene su motivo, porque ya digo que la calidad psicométrica, por lo que he comentado antes, gana. Pero lo que hay detrás, los modelos teóricos que estudió Gemma en su momento, y luego hay otra cosa que es fundamental, y es que después de la recogida de tantos datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Cuando tenemos algo Mm, informatizado, tenemos acceso a tal cantidad de información que se hace. Aquí es donde viene la inteligencia artificial y donde hay una parte, pues, la más oculta de Nexplora, que es la del análisis de datos, ¿no? Y buah, a mí se me ponen los pelos de punta. ujú. Esa información, igual que tú haces un baremo en el que ves el estándar de rendimiento de un grupo de sujetos acorde a su edad y su sexo, por ejemplo,
también puedes identificar, acorde a las respuestas, a un grupo de sujetos, que sería Ujú. pues el caso contrario, ¿no? Entonces, yo creo que en un futuro, básicamente, la inteligencia artificial va a poder hacer unos análisis tan buenos como el de los humanos, que luego al final el último criterio lo tenemos que tener siempre nosotros. Ujú. Claro. Pero ya te digo, o sea, salen los informes automáticos y es verdad que yo confío en si a mí me dice que la prueba es inválida. O sea, tenemos un validity performance que está en los informes que te dice si esa aplicación se puede considerar válida o te invita a hacer un retest porque según los resultados, pues se supone que si tú haces un test y lo haces entre comillas, mal, porque no es que lo hagas mal. O sea, si tú tienes TDAH y haces un test de atención, lo estás haciendo a peor rendimiento. Hacer mal el test sería no seguir las instrucciones. Y eso no es por un problema de TDAH, eso sería o porque te estás oponiendo, o porque no las has entendido, o porque tienes otro tipo de problema que no está considerado. Eso sería hacerlo mal. Tener un mal rendimiento es pues no tener una puntuación, pues estar en un percentil a lo mejor 95, ¿no? Y dices, vale, claramente tienes un problema atencional. El test, o sea, la inteligencia artificial que tenemos programada detecta si la acumulación de respuestas tiene que ver con que hayas decidido no contestar o sabotear el test o si has una performance normal y efectivamente, pues bueno, ha sido de mal rendimiento y ya puedes considerar tú a qué se debe, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, es muy guay. Claro, pues mira, sobre esto me ha surgido una duda mientras lo ibas comentando, ¿no? Porque ¿para qué tipo de perfiles adapta la prueba, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, personas que tengan depresión, ¿no? Pues quizás los procesos están más enlentecidos, o en personas que sean más impulsivas, pues hay más perseverancia también, ¿no? O más errores. ¿Cómo tenéis todo esto en cuenta a la hora de pasar las pruebas? Claro, eso a la hora de pasar las pruebas, lo que tengo en cuenta es si la persona a nivel de usabilidad puede utilizar el test. Por ejemplo, yo le he puesto estas gafas a personas de más de 80 años con daño cerebral Ujú. y me han hecho la prueba bien dentro de que el rendimiento era, bueno, pues muchos factores, ¿no? Pero lo han hecho, quiero decir, y lo han hecho bien. Luego ya te pones a interpretar los resultados y ves que el daño cerebral es uno y el deterioro, porque también tiene una edad, pues también está ahí. Los resultados, bueno, lo que tú dices de estos marcadores cognitivos, por ejemplo, como si la depresión te lentece la respuesta y te baja la actividad motora, entonces puedes ver que un perfil con un tiempo de respuesta lento y una actividad motora baja te encaja para confirmar eso. También las personas con algunos trastornos de personalidad o, por ejemplo, un trastorno límite o problemas con personas con problemas de adicciones. Más impulsivas, pues también tienen problemas con el control inhibitorio y también tienen una velocidad demasiado rápida. Mm, también hay personas que pueden ser más obsesivas y, por ejemplo, en Aquarium y en Ice Cream se mide la flexibilidad cognitiva Ujú. porque hay ciertos cambios en las tareas que hacen interferencia o crean disonancia y se ve cómo la persona se puede adaptar siendo flexible o se les hace bola o si están repitiendo respuestas de la tarea anterior y están ahí pues perseverando un poquito. Y todo eso al final te ayuda a dibujar. Es que es un apoyo diagnóstico fundamental. Yo ya te digo que antes de hacer cualquier diagnóstico, aplico la prueba incluso cuando no es ni, cuando yo sé que no hay ningún problema, o yo sé no, más bien yo creo que no es un problema neuropsicológico, que es más bien de ámbito clínico, tengo que descartar porque no voy a ponerme a hacerte un tratamiento sin hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y Claro. este screening así inicial tan rápido que está gamificado, es chulo, es divertido, el informe es directo, por lo que el feedback es casi instantáneo, pues al final creo que mejora bastante la dinámica y la clínica que tienes con el paciente. Además, el resultado es súper fiable, o sea que estás bastante tranquilo. Ujú.
Bueno, Miguel, y cuéntame, porque aunque siempre estoy a favor de la tecnología en cualquier área, me gustaría preguntarte sobre aquellas limitaciones o situaciones en las que no creas que sea recomendable utilizar la realidad virtual. Pues, no sé. Yo creo Se puede en que... todo. Pues yo creo que sí, porque al final donde no lo recomendaría sería algo que no recomendaría otras cosas que no fuera tampoco realidad virtual, porque no lo recomendaría, pues obviamente si tienes alguna limitación, pues no sé, algún tipo, pues que no puedas ver o oír bien, entonces obviamente el test Ujú, va a salir mal, pero porque no ves ni oyes bien, no porque tengas un problema atencional. Pero claro, es que tampoco te podría pasar otras pruebas que, ¿no? ujú. ¿Y Entonces, dirías que hay algunas dificultades que estéis tratando de, no sé, algunos frentes que tengáis abiertos que la realidad virtual aún no esté cubriendo? ¿Algunos retos? eh, pues nuestro reto, pues supongo que es que, no sé, tener muchos millones para programar todo lo que queremos. Claro, yo si acaso veo las limitaciones en cuanto a la intervención en sí misma, ¿no? Como comentaba ayer también, y la adaptación al contexto individual de cada persona, ¿no? Que sea todo esto como más accesible. Pasa con las herramientas no code, por ejemplo, en todo esto del desarrollo, que ahora mismo parece que hacen accesible a muchas personas que no tienen conocimientos técnicos el hacer cosas muy chulas, ¿no? Igual en cuanto a la realidad virtual. Ahora mismo como que hay una brecha bastante grande, ¿no? Entre personas que tienen un equipo o conocimientos tecnológicos y personas que no lo tienen. No sé si estás de acuerdo conmigo, en si en algún momento podremos dar ese saltito hacia adelante. Es que no es que podamos en algún momento, o sea, ese salto está sucediendo y el que salte llega al otro lado y el que no se cae por el agujero. O sea, de hecho le voy a dar la vuelta y os voy a hacer una pregunta que Sí, tengo curiosidad. ¿Habéis pensado ya en si vais a abrir una clínica en el metaverso? pues, Yo, pues mira, yo he investigado eso, tengo que ver qué pasa con sí, Facebook. nos han propuesto algunas cositas con el tema del metaverso y todavía, pues, no sé, tenemos dudas, ¿no? Tenemos que intentar analizar mejor todo eso para ver si es viable, ¿no? Para nosotros también. Claro, Pues, sobre todo por la función que eso pueda cubrir, ¿no? En el sentido de eh, a qué responde, ¿no? Que alguien quiera dar terapia dentro del metaverso y no fuera de casa. O cuando alguien quiere dar terapia online, en realidad también nos lo cuestionamos, no es solo cuestión de las realidades virtuales. Por eso el uso de tecnología no debe estar exento del análisis funcional, así es como yo lo veo, claro. por Y por supuesto. eso, De claro. hecho, Ujú, al final sí que abruma y sí que es verdad que ese análisis es necesario, pero porque poco a poco, bueno, por ejemplo, a la hora de protección de datos, mm, todo esto ha ido evolucionando un montón y de hecho los comités éticos a veces no tienen respuesta porque no ha sucedido todavía, ¿no? Claro. claro. Y esto es otro de los casos. Pero claro, no digo lanzarse sin, por supuesto, hay que tener precaución y sobre todo porque al final estamos hablando de salud. Entonces, esto, y con la psicología además es muy delicada. Pero es cierto que es inevitable y yo sí que me veo como una consulta abierta, ¿no? No, yo creo que si cubre una función es bastante viable, ¿no? Igual que había personas que incluso daban terapia dentro de un GTA Online, por ejemplo, y bueno, son casos que uno escucha de manera anecdótica y que tal vez llegue un momento en el que casi vivamos una especie de Ready Player One, donde la realidad virtual, ¿no? Bueno, sea como bastante más cercana a la realidad, vamos a decir, física. Pero bueno, no deja de ser dos realidades. También tendremos que tener en cuenta, como he dicho, ¿no? la función. Claro, mi pregunta era sobre la accesibilidad al usuario, ¿no? De estas realidades virtuales y si esto va a tener en cuenta también el desarrollo de un problema psicológico, porque hay una serie de comportamientos que se dan en el ámbito privado que a lo mejor dentro de una realidad virtual no se estaría percibiendo. Claro, habría una doble monitorización en ese caso. Pero bueno, aquí ya estoy rizando el rizo. No, yo quería saber un poco dónde están los huevos ahora mismo en vuestro camino hacia adelante
¿Qué áreas creéis que es interesante estudiar en el uso de la realidad virtual? Si, por ejemplo, pues no sé, terapia de pareja, creación de situaciones un poco, vamos a decir, absurdas, ¿no? Que puedan invitar a la evocación de conductas problemáticas, ¿no? Que puedan moldearse. Todo ese tipo de cosas a mí me resultan interesantes, pero no sé si hay alguien haciendo algo sobre esto. La verdad que hay bastante gente haciendo muchas cosas desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ojo, que hay muchas cosas que esto parece que es nuevo y para nada. Hay gente, yo he visto artículos y programas para tratar esquizofrenia, para tratar adicciones. Nosotros, de hecho, tuvimos dos aplicaciones de tratamiento. Lo que pasa es que ahora mismo están en un sistema operativo que está obsoleto, tendríamos que remodelarla. Y, y ahí, es que ya te digo, las posibilidades son infinitas. Obviamente, sí estoy de Ujú. acuerdo contigo en que la realidad virtual, igual que trae soluciones nuevas y que se va a poder hacer casi todo, va a ayudar también a que se creen problemas nuevos, sobre todo de disociación, de personalización. Al final, claro, pues la realidad Ujú. de autocuidados también, Claro. rutinas. Sí, hay gente que en un videojuego normal, sin que sea realidad virtual, desatiende ya sus necesidades Ujú. corporales y otros ámbitos de su vida. La realidad virtual puede ser tan inmersiva y absorbente, pues que también tenga esto, ¿no? Ujú. Mm, sí, Claro. por ejemplo, también de dimorfia, como por ejemplo los avatares y Mm. todo eso, creo que es algo a tener en cuenta. Y de hecho, yo estoy bastante de acuerdo contigo en lo de la doble monitorización o la monitorización. Me parece muy interesante porque, claro, yo, por ejemplo, terapia online solamente he hecho cuando no he tenido más remedio, que a mí me gusta mucho porque es una solución importante, pero sí que es verdad que ver a un paciente en persona dice ya mucho, ¿no? Una vez estuve de prácticas en un centro de salud mental y cuando habían ciertos pacientes que aparecían bajo unas condiciones de higiene, se sabía ya que esa persona, obviamente teníamos el diagnóstico, las personas a lo mejor con trastornos de salud mental grave están censadas y sabías ya que esa persona a lo mejor estaba ya brotando o más brotada y que tenías que dar un toque de atención al resto del equipo, ¿no? Entonces esas cosas, bueno, pues con la realidad virtual a lo mejor se pierden un poco. Ujú. No sé, ahí hay muchas cosas a tener en cuenta ahí, sí. Claro. De hecho, antes has mencionado, ¿no? El proyecto Horizon, sí, también has hablado de avatares y existe la terapia de avatar, que es para el trabajo con psicosis y alucinaciones. Y me gustaría preguntarte, porque hemos hecho mucho foco en los temas de evaluación, pero ¿de qué manera la realidad virtual puede intervenir también en procesos de rehabilitación, por ejemplo, en un daño cerebral adquirido? Pues, por ejemplo, lo más guay de la realidad virtual es algo que, fíjate, de tecnología tiene la Wii. Y es que, sí, sí, sí. De hecho, hay Mm. muchos artículos de mejora con la Wii, porque al final el daño cerebral adquirido afecta muchísimo a la praxis y al movimiento. Y la realidad virtual, pues, te permite entrenar eso, vamos, de sobra, a nivel ideomotor, a nivel motor, pues, vamos, puedes hacer casi de todo. Luego, a nivel de estrés, ansiedad, psicosis o contenidos negativos, no necesitamos que sea un entorno ecológico, pero sí algo inmersivo que te pueda trasladar, pues para ayudar a hacer ejercicios de respiración, un Jacobson, por ejemplo, para la relajación muscular, una meditación, Mm. o por ejemplo el artículo este que yo leí del programa de la esquizofrenia, en una esquizofrenia paranoide persecutoria, y el contenido psicótico estaba en que cuando iba en el metro, la persona se sentía perseguida, bueno, que la gente hablaba, le miraban, etcétera. Y entonces la aplicación simulaba eso y se entrenaba con la persona que gestionase la situación y lo llevase bien, de manera que, aunque la psicosis estuviera ahí, esa persona no se viese dañada ante eso que no puede resultar tan angustiante, ¿no? Y al final, pues el éxito terapéutico era altísimo. Entonces, bueno, parece que funciona. Ujú.
Pues Miguel, me está gustando mucho el tema porque se me están ocurriendo miles de preguntas, pero voy a hacerte, creo que ya va siendo casi la última, pero se me ocurre si esto está llegando a otras áreas en cuanto, por ejemplo, a la formación, en recursos humanos. Por ejemplo, pienso, ¿no?, en psicólogos o psicólogas que quieran entrenar ciertas habilidades y no puedan hacer, y puedan hacerlo en un espacio virtual. Y no sé si hay algo que se está haciendo en esto. Sé que hay una empresa que hacía un ejercicio de realidad virtual en plan team building eh, con... Es que no me acuerdo bien cómo se llama la empresa esta, porque lo estuve viendo el año pasado. Bueno, que al final se hacían ciertos ejercicios y tal, y lo hacían en equipo, en plan se contrataba a la empresa para que diese ese servicio a las otras empresas, ¿no? Y a nivel de recursos humanos, pues al final daban su informe, etcétera. Bueno, incluso también con la misma excusa de recursos humanos puedes ayudar a mejorar la comunicación si todos tienen una cafetería virtual, ¿no? Porque yo me podría tomar un café a un espacio de realidad virtual, ¿no? Con mis compañeros de trabajo cuando hoy en día todos teletrabajamos. Entonces sí que puede ser interesante. O, por ejemplo, riesgos laborales también se pueden ver. Eh, bueno, yo creo que hay muchas cositas que se pueden trabajar, no solo simulando la realidad, sino también haciendo cosas que sean irreales, que te ayuden a Ujú. salir de la realidad, ¿no? A veces el burnout necesita un poquito de... Tienes que relajarte o tienes que cambiar las perspectivas. Trabajar en equipo se puede trabajar si pones a cada uno en un escenario distinto. Pues algo parecido. Se me está ocurriendo ahora mismo algún tipo de escape room o algo así. ¿Cómo lo veríais, no? Cada uno está en una sala distinta, pero estáis en el mismo edificio, ¿no? Y con la realidad virtual, pues tenéis que encargaros todos de salir de ahí. Sería algo muy Mm. divertido, ¿no? Madre Bueno, mía. es cierto que Facebook anunció su gafa, una de sus gafas más caras, con un anuncio de unas reuniones y tal, que era como, bueno, ¿a qué público vais? Pero entiendo que es porque hay una función, ¿no?, y una demanda del contexto empresarial. Sí, al final, bueno, sí que hay una parte que es un poquito postureo, os voy a decir, Ujú. porque, a ver, mola que flipas. O sea, es increíble. Y luego con los NFTs y todo eso, pues lo Mm. puedo entender. A nivel práctico, si es que tener las cosas digitalizadas de forma instantánea, sin moverte de tu sitio, con un registro de la información de todo lo que estás haciendo, que es muy Mm. práctico, la verdad, porque luego sí sabes trabajar esa información. Pero claro, yo te digo que por mucho que innoves, esto es algo que nos mantenemos firmes. No hay ciencia sin un modelo teórico. Claro. Si Mm. tú no tienes un modelo que explique por qué estás haciendo esto, dudo que cuando esto esté sucediendo a post hoc, vale, le puedes encontrar una relación. Pero antes de venir a hacer la manipulación, la terapia, el tratamiento, tienes que poder predecir por qué está sucediendo esto. Una vez lo predices, es decir, con un modelo teórico, ahí es cuando ya puedes manipular las variables. Si simplemente estás consiguiendo un resultado, sí que puedes tener la brillante idea de encontrar una explicación a post hoc que nos valga a todos, pero en realidad la explicación válida es cuando tú estás consiguiendo ese resultado porque lo estás prediciendo, ¿no? Claro. Entonces, esto es muy importante y es verdad que a mí me interesa mucho cuando veo algo en realidad virtual, ver el libro que hay detrás que me va a contar por qué eso funciona. Por ejemplo, eso es lo que muchas veces hace que no hayan tantos productos totalmente cerrados en plan paquete para que digas, mira, esto te va a servir para esto. Porque esos modelos teóricos son los psicólogos que están utilizando las gafas para un fin, porque las gafas de por sí no son terapéuticas. Nuestros test, por ejemplo, sí son cerrados porque es evaluación, no es terapia. Ujú. Entonces, es algo que no hay que personalizar. Lo aplicas y tú ya interpretas los resultados que han salido y el modelo teórico está ahí, están los manuales y es totalmente explicable. Las gafas de realidad virtual, pues ya te digo, son una herramienta y sí que los recursos humanos pueden utilizarla, pero lo que yo veo sobre todo pues es muchísimo publicidad, que es genial, ¿eh? Y al final me gusta porque la gente lo va a coger y lo va a utilizar más y se va a ir desarrollando
pues toda esta literatura, pero hasta que esta literatura no esté, yo me puede parecer mucho a la aplicación, pero ya te digo que nuestro test está gamificado, pero el game, el juego, no está... no hemos cogido un videojuego y lo hemos hecho evaluación. Es al revés. O sea, la evaluación luce videojuego, pero no es un videojuego. ¿Por qué? Porque está ese modelo teórico detrás y eso es lo más importante. Sea lo que sea, si yo digo 100% esto es terapéutico o esto es ciencia, es porque hay un modelo detrás. Si no, me puede parecer fantástico, puede parecer genial, pero al final las personas mayores que compraron las gafas o las personas que al principio se gastaron los 3.000 euros en estas gafas fue porque leyeron los artículos y dijeron, ahora, esto lo tengo que tener yo en mi consulta porque de verdad va a ser lo mejor para mis pacientes. Y eso no es en base a una opinión sobre la realidad virtual, eso es en base a que está basado en la evidencia. Y ahí no sé, con lo que yo al final me quedo. Joder, pues qué bueno que cuentes esto porque al final las racionales para trabajar es súper importante y si no tienes eso, el resto no funciona. Y seguramente sobre este tema mucha gente se habrá quedado con alguna duda porque es un tema muy amplio y muy nuevo. Si alguien te quiere preguntar algo o te quiere localizar a ti o contactar con Nexplora, ¿dónde os pueden localizar? Pues Nexplora tiene redes sociales, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene LinkedIn, o sea que cualquier pregunta que queráis hacer. Además nosotros de vez en cuando hacemos webinars en los que tratamos con clientes nuestros porque creemos desde Nexplora que, bueno, igual que la medicina tiene su práctica clínica en la que obviamente pues se siguen ciertos patrones, para asegurar el éxito a la hora de hacer tratamientos, intentamos poner en común pues, la práctica clínica de estos profesionales para que los que están empezando, los que estén atendiendo casos, pues aprendan tips o vean cómo ellos manejan trastornos del neurodesarrollo, daño cerebral adquirido, o cómo se están haciendo ciertas investigaciones. Ahí de vez en cuando pues, se ven casos clínicos, etcétera. Y todas las preguntas que quieran hacer, pues bueno, pues nos pueden seguir en las redes sociales, pueden participar en los webinars que los hacemos en abierto para que la gente pueda preguntar en directo, etcétera. O sea que todos los que quieran acercarse a nuestra pequeña comunidad están más que invitados a participar. Genial. Pondremos toda la información en nuestra web para que lo tengan a un clic. Y muchas gracias por este rato, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast porque seguiremos haciendo episodios tan chulos como el de hoy. Y también recuerda suscribirte a la plataforma porque este mes tenemos un curso sobre el abordaje en sectas que se une al resto de cursos que ya tenéis dentro de la plataforma. Y nada más, no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.